Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y vamos a continuar con las reseñas de los cómics de esta quincena. En esta ocasión toca revisar nada menos que Marvels, la edición remasterizada. Recordarán que ya hace unos años Smash había lanzado Marvels en este formato de pasta blanda. Obviamente en aquel entonces se trataba de la versión sencilla con los extras que manejaba el tomo recopilatorio en pasta blanda, pero para esta ocasión Smash nos trae la versión remasterizada que, a diferencia de su equivalente en Estados Unidos, trae nada menos que el epílogo, este cómic que sacó Alex Ross y Kurt Busiek hace un par de años y que se trataba de un nuevo final para esta obra que nos muestra a las maravillas, como se llaman en este cómic, a los personajes de Marvel, ya en un nuevo punto de vista por parte del protagonista. Pero pues vamos primero a revisar unas generalidades de esta edición. Se trata de la edición, como les digo, la remasterizada en formato de pasta blanda, perdón, en pasta dura. En el caso del precio fueron 417 pesos. Es el hardcover, trae extras diferentes a los que habíamos visto hace unos años con la edición, con la primera edición de hardcover. En aquel entonces no manejaban los cubrepolvos, ahora sí, y tenemos aquí la portada del número 4 de Marvels. Y adentro viene siendo un póster donde podemos ver nada menos que a Galactus, que vamos a verlo un poco más adelante en la obra, pero quitando el cubrepolvos tenemos esta portada donde vienen los personajes de Marvel, vienen los Avengers, los Cuatro Fantásticos y Spider-Man. Acá lo pueden ver, Hulk también aparece y se trata nada menos que una portada que salió para Wizard, una ilustración más bien que salió para Wizard. También hay una de los villanos. Aquí el tema era que si se compraba esta edición en puestos de periódicos, en Sanborns, en tiendas de conveniencia, iba a traer esta portada. Si ustedes la compraban en la tienda en línea de Smash, podían escoger la portada donde aparecen los villanos de Marvel. Entonces, pues, escojan la de su elección. Y ahora sí, vamos a proceder con la revisión de Marvels, la edición remasterizada. Si ustedes nunca han leído Marvels, les puedo decir que es el trabajo que lanzó a la fama a Alex Ross. Ya tenía poco tiempo de estar laborando en los cómics, se había aventado un cómic de Terminator entre otros trabajos, pero Marvels es la obra que lo encumbra a lo que hoy representa Alex Ross. Ya posteriormente se iría a DC y haría trabajos independientes, pero Marvels fue, ahora sí como les digo, la primera vez que lo toman en cuenta para un gran proyecto y como les digo, lo catapultó a la fama. ¿De qué se trata Marvels? Pues el primer capítulo vamos a estar viendo lo que viene siendo el origen de la antorcha humana de la Edad de Oro, que es Jim Hammond, desde el punto de vista del personaje. Vemos cómo nace, cómo lo crean y posteriormente lo encierran. Pero esto es solamente una especie de preludio, porque en realidad Marvels, la historia nos muestra al protagonista, que es Phil Sheldon. ¿Quién es Phil Sheldon? Es un reportero que desde los años 30, aquí pueden ver que está de compañero, este es Phil Sheldon, aquí está de compañero de J. Jonah Jameson. Desde los años 30 tiene la meta de volverse un gran fotógrafo y quiere ir a la Segunda Guerra Mundial a tomar fotos icónicas de este conflicto, pero en Estados Unidos se va a topar con un nuevo conflicto, que es el conflicto de las maravillas. Primero es testigo del nacimiento de la antorcha humana, lo que vimos ya en el número 0, pero ahora desde su punto de vista, y ve cómo se crea este personaje. Uno de los argumentos que vemos en este primer número es cómo en un principio estos personajes, como lo es la antorcha humana y Namor, se ven simple y sencillamente como amenazas a la humanidad, se ven como monstruos, pero posteriormente, con la llegada del mismísimo Capitán América, es como dejan de serlo y se vuelven ahora sí personajes y seres que están a favor de la humanidad. De hecho, otro de los puntos más importantes es cuando vemos el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, cómo se unen la antorcha humana y Namor con el Capitán América, se vuelven los Invaders y el público de Estados Unidos está impactado. Ahí es cuando Phil Sheldon los comienza a llamar maravillas. Para él son las maravillas que hay, que han nacido en Estados Unidos. Pero después de un enfrentamiento entre la antorcha humana y Namor, Phil Sheldon va a salir herido y va a perder un ojo, por lo cual de cierta manera se ve incapacitado para combatir, pero va a la guerra como un fotógrafo, como un corresponsal, y
es testigo del nacimiento de los héroes de la Edad de Oro. Así es como termina el primer número, con personajes de la Edad de Oro como Flaming Skull, como Destroyer, también está la Visión original y Black Widow original, Capitán América, Namor, Toro y la Antorcha Humana. Pero esto es lo que vamos a ver solamente en el primer número. Ya los demás episodios vamos a pasar a los 60s, a los 70s dentro de la continuidad de Marvel, y vamos a ver cómo Phil Sheldon siguió teniendo esta fascinación por estos personajes, pero se da cuenta que no todo es miel sobre hojuelas. Hay personajes que son reverenciados como los Avengers, como los Cuatro Fantásticos, pero hay otros que el público simplemente no puede tolerar, como son los X-Men. De hecho, vamos a ver en este número 2 cómo Phil Sheldon entra en el conflicto de los mutantes, cómo entra en esta discrepancia donde hay héroes que son reverenciados y héroes que son temidos, que no son tomados de hecho como héroes, son amenazas como son los X-Men, y lo va a vivir a carne propia con otro personaje. Ya posteriormente tenemos el número 3 que hace referencia a la llegada de Galactus en aquella saga legendaria de los Cuatro Fantásticos, y vamos a ver también a Phil Sheldon, que es testigo de la llegada de Silver Surfer como heraldo. Posteriormente llega Galactus y cómo prácticamente la humanidad creía que era su fin, pero ahí empieza a tener ciertas dudas sobre lo que representan estos personajes, estas maravillas, y empieza a darse cuenta que tal vez ya fue demasiado para él. Ya por último, en el número 4 vamos a tener, aquí lo pueden ver, a Phil Sheldon entrando precisamente en el conflicto de la muerte de Gwen Stacy, lo que para muchos es el fin de la edad de plata de los cómics. Aquí vamos a estar viendo cómo pasa por conflictos como es la guerra Chris Skrull, también lo que pasa con Spider-Man, y decide investigar lo que viene siendo la muerte del capitán George Stacy, el padre de Gwen Stacy, y cuando empieza a tener un poco más de esperanza en lo que representan estas maravillas, pues ahí se ve involucrado justamente en el desenlace fatal que tuvo Gwen Stacy en los cómics. Entonces ahí es lo que hace que Phil Sheldon ya de una vez decida que va a colgar la cámara fotográfica y ya no quiere saber nada de este tema de las maravillas. Y pues ese era el final de Marvels. Veíamos ahí un pequeño chiste donde Phil Sheldon decidía que ya no iba a ser fotógrafo de personajes, decidía tomarse una foto con un niño normal que en realidad era Danny Ketch, el segundo Ghost Rider, pero ahí terminaba la historia. Posteriormente tuvimos, ahora sí lo pueden ver, el epílogo, que se nota mucho, eso me gustó. Aquí pueden ver el color original, que de hecho está remasterizado, pero aún así se ve muy diferente al trabajo actual de Alex Ross, ya con las tecnologías actuales. Y justamente este epílogo va a tomar lugar en uno de mis números favoritos de los X-Men, que es el X-Men 98, el regreso de los Centinelas, aquel famoso donde hubo muchos cameos como de Nick Fury, también está Daredevil, también aquí aparece, Matt Murdock, y tal vez uno de los más famosos, aquí lo van a ver, es el de Clark Kent, Superman. Aquí está, con la imagen de Christopher Reeve. En este número de los X-Men vemos cómo regresan justamente los Centinelas a atacar al nuevo equipo de los X-Men, y en este número, en este epílogo de Marvels, vamos a ver cómo Phil Sheldon, ya más viejo, con sus hijas, que en la miniserie original eran unas niñas, aquí son unas ya adolescentes, son testigos de esta batalla. Posteriormente ven la llegada de otros personajes nuevos como lo es Nova, y al final tenemos una reflexión de Phil Sheldon donde se da cuenta que a pesar de todos estos años sigue sorprendiéndose con estas maravillas. Entonces aquí vemos cómo prácticamente termina la historia de Marvel. Es una muy buena edición, sobre todo el haber agregado este epílogo que a mi parecer le agrega mucho a esta historia. Lo que viene siendo los extras, trae ilustraciones de Alex Ross. De hecho trae los extras que son más que nada visuales. Vamos a ver sketches, portadas alternativas de los tomos, diseños de los personajes. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta edición remasterizada. La edición original, si no mal lo recuerdo, y a menos que me corrijan, me parece que traía lo que vienen siendo las anotaciones sencillas, por así llamarlas, de pues a qué hacía referencia el cómic, a qué números hacía referencia las historias, pero posteriormente salió a la par de este epílogo el Marvel's Annotated, donde ahora sí ya venía más desglosado las referencias que usaron Alex Ross y Kurt Busiek para este trabajo. De hecho, si les llama la atención, más o menos fue un equivalente a lo que estuvimos viendo en
en el video pasado que hice de la historia del universo Marvel, más o menos fue lo mismo en anotaciones donde así describían lo que estaban tomando como material de referencia, pero estos extras solamente se agregaron tanto en las versiones sueltas, en los números sueltos del Marvel's Annotated, como en el pasta dura de lo que viene siendo el 50 aniversario. Entonces pues es lo que vamos a estar viendo solamente. De hecho creo que esa es la única referencia que viene aquí, que son las fuentes. Aquí pueden ver algunas páginas que fue lo que hicieron. De hecho creo que es más bien, creo que esto es lo que venía en el material original. Pero si quieren un desglose más elaborado de las referencias y todos los easter eggs, de hecho creo que eso es lo que más vale la pena, los easter eggs de personajes que aparecen ahí, pues les recomiendo que revisen, si es que todavía se puede conseguir, las ediciones sueltas de Marvel's Annotated o la edición del 25 aniversario de la obra. Y pues prácticamente con eso terminamos la reseña del día de hoy, con la edición de Marvel's, de la edición remasterizada por parte de Smash. Recuerden que todavía nos faltan algunos cómics de esta quincena. También vamos a estar trayendo algunos cómics en inglés y algunos mangas que todavía tenemos pendientes de reseña, así que estén al pendiente. Sin más por un momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.